Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo a todos. Espero se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión vamos a, pues, a seguir gestionando bases de datos a través del uso de MongoDB, que como nosotros ya lo sabemos, pues es un gestor de base de datos no SQL de tipo documental, es decir, todos los registros que mantiene dentro de las colecciones, pues son documentos, en este caso de tipo JSON. Previamente, pues ya echamos a andar nuestro servidor de MongoDB. En este caso vamos a estar trabajando con la herramienta gráfica MongoDB Compass, que pues nos permite, digamos, de manera más intuitiva el trabajo con nuestras bases de datos. Ya saben que cuando manejamos nuestra base de datos, nuestro servidor está trabajando de manera local, pues lo único que tenemos que hacer es eh, a- pues trabajar de manera más fluida. Aquí solamente vamos a dar entonces conectar y pues ahí ya estamos trabajando ya con nuestro MongoDB. Ya en sesiones anteriores hemos comentado algunas características generales de MongoDB y como ya lo sabemos, en este caso MongoDB es una perfecta opción para el manejo de datos masivos, ya que además de soportar la cantidad de información, este, cantidades de información muy grande, también trae algunas herramientas gráficas que, por ejemplo, nos permiten de manera visual identificar algunos datos, como si fuera un dashboard, ¿no? Cuando ya está trabajando, vamos a descargar algunos datos de fuentes de datos de acceso abierto, como nosotros ya lo habíamos hecho en anteriores ocasiones. Vamos a entrar a datos abiertos de la Ciudad de México, que es una fuente de información bastante amplia, bastante grande, que tiene diferentes formatos para que nosotros los podamos descargar y analizarlos, ¿no? Entonces, observen que aquí tenemos algunos datos a descargar, ¿ok? De diferentes índoles. Vamos a seleccionar algunos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este que dice casos a nivel nacional asociados a COVID-19 para la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí ya nos muestra, digamos que un previo de los datos que nosotros vamos a encontrar en pues una vez que estamos aquí, vamos a proceder a descargar toda esta información. Dentro de las opciones que nos da esta página tenemos la opción de exportar. Y dentro de exportar tenemos ahí los formatos en que nos permite descargar esta información. En nuestro caso concreto lo vamos a hacer con JSON, pero también lo podríamos hacer con CSV. Recuerden que MongoDB acepta estos dos formatos. Damos clic aquí y entonces se empieza a descargar. Pues una vez que ha terminado la descarga, y como podemos observar aquí, descargamos un archivo de 824.681 kilobytes. Casi andamos ahí cerquita del giga de información, que son los parámetros o las medidas de memoria que se atribuyen precisamente a los datos masivos. Bueno, pues vamos entonces a proceder a la importación de estos datos de esta base precisamente dentro de MongoDB. Pues ya con nuestra herramienta de Compass trabajando, pues vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a agregar un nombre, vamos a decirle COVID-19 CDMX, ¿no? El nombre de la colección lo vamos a poner aquí, casos registrados.
¿vale? Dejamos los demás parámetros sin seleccionar y decimos crear la base. Recuerden que Mongo es intuitivo, entonces no puedo crear una base vacía y posteriormente ir agregando tablas, por ejemplo, vacías, etcétera, etcétera. Sino más bien, cuando voy a crear una base, lo que tengo que crear de manera, por defecto es una colección, aunque esta esté vacía de inicio. Ya está ahí mi base, doy clic ahí en mi base y veo la colección que he agregado. ¿Vale? Y dentro de la colección, pues yo ya puedo importar los datos. Aquí digo agregar datos, importar archivo y aquí me da las opciones de formato que hace un rato comentamos, JSON o CSV. Vamos a agregar el asistente de, ¿cómo se llama? De explorador de archivos y buscamos dónde está nuestra base de datos. En este caso es casos asociados a COVID-19.json. Damos a abrir ahí. Ok. Identifica. Acá nos da la opción, perdón, de que ignore las cadenas vacías, porque como ustedes saben, una de las características de Mongo es que tiene alta flexibilidad y bajo nivel de ACID, ¿no? Es decir, no importa que haya campos vacíos, los va a agregar. Entonces, le decimos que sí, ignore las cadenas vacías, no queremos cadenas, no queremos documentos vacíos, sino que todos traigan información y le damos ahí importar. Y entonces empieza a trabajar MongoDB a través de esta interfaz gráfica que es Compass para importar cada uno de los documentos que vienen contenidos en esta base de datos. Recuerden que un documento pues es básicamente un registro, lo similar, el análogo de una tupla, de una tabla dentro del modelo de base de datos relacional, de base de datos SQL. ¿Okay? Voy a pausar el video y lo adelanto para que veamos cuando ya está agregada toda la base. Bueno, pues una vez que ha terminado, aquí nos mandará un mensajito donde dice que la importación ha sido completada, nos dice cuántos documentos se agregaron y pues ya, aquí le damos hecho, ¿ok? Y como lo vimos en una oportunidad anterior, pues tenemos aquí dentro de la interfaz diferentes maneras de observar cada uno de los documentos, ¿vale? En forma de un listado, en forma de objetos, ¿vale? O en forma de una tabla, ¿vale? Entonces, pues aquí hay algunas cosas que nosotros podemos hacer. Antes de ir a aggregations, vamos a ir a esquema, ¿vale? Esquema es pues una herramienta bastante útil, sobre todo porque, como nosotros sabemos, MongoDB pues es una opción para el análisis de datos masivos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tenemos una gran cantidad de documentos, en este caso en formato JSON, y de este gran número de documentos, pues extraer información que sea pertinente, valiosa, ¿no? De manera rápida. Bueno, pues entonces MongoDB a través de la herramienta Compass nos brinda una herramienta que se llama Esquema, que permite llevar rápidamente el análisis de información que extrae de primera mano a través de la estructura de, la, de las colecciones, ¿no? Y de los documentos contenidos en estas colecciones. Así que, por ejemplo, aquí le damos a analizar esquema. Va a tardar un poquito. Estamos hablando casi de 1 millón de registros. Estamos hablando de 720,000 registros. ¿Okay? Y entonces aquí, de manera rápida y breve, nos muestra algunas estadísticas generales, ¿no? Por ejemplo, acá está hablando del identificador y las fechas en que se registraron, por ejemplo, los eventos, ¿ok? De primera instancia, pues pareciera que nada más tenemos cinco,
5 campos, ¿no? Que es un identificador, el identificador de el conjunto de datos, ¿sale? Y los campos, y el tiempo, más bien la fecha en que se grabó o en que se hizo el registro, y un identificador de registros, ¿no? Que aquí aparece. Pero si nosotros nos fijamos de manera más detenida, nos daremos cuenta que aquí donde dice campos, pues aparece una flechita que nos sugiere que aquí hay más documentos agregados, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? Este documento tiene 45 campos, este, pues anidados, ¿no? Bueno, aquí le damos clic. Y ahora sí, ya vemos en este arreglo de campos, pues que tenemos, digamos que como tal, todos los datos que consisten en el desglose digamos que de los datos recopilados en cuanto a los casos de COVID-19 registrados para la Ciudad de México. Entonces observen que aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Eran 25, 45 campos, ¿no? Nos dice, seguramente preguntaron si la persona tiene asma o no. Cuando nosotros vamos ubicando el puntero del mouse sobre cada uno de los valores, pues nos va mostrando este, el porcentaje, ¿no? De, por ejemplo, en personas de 720.056 personas registradas, o más bien registros, el 97% de las personas dice que no tiene asma, el 97% también dice que no tiene problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Casos confirmados, aquí dice 100%, es decir, todos los que están en esta base son datos confirmados. Personas que tienen diabetes, dice el 88% que no, el 11% que sí. Las edades, ¿no? Observemos aquí se muestra un análisis del rango de edades, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que el 1% de estas 720.000 personas pues tiene menos de 5 años. Y así sucesivamente, si vemos aquí donde en esta especie de diagrama de barras o de histograma, es barra de un diagrama de barras, vemos que en cuanto al número de casos confirmados en la Ciudad de México, la mayoría de las personas se encuentra entre los 25 años, que aquí lo estamos observando, de 25 a 30 años del 12%, del 13% de 30 a 35, 12% de 35 a 40, baja un poquito de 40 a 45 y otra vez sube de 45 a 50. ¿Vale? Entonces, así de primera mano podríamos decir que desde los 25 hasta los 50 años, donde se encuentra el porcentaje más amplio de personas confirmadas con el contagio de este virus. También tenemos pues algunos datos sobre las personas, ¿no? que fueron registradas, si están embarazadas o no. En este caso, por ejemplo, no aplica, pues tendría que ver con que a lo mejor esos registros son de hombres, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues 47% es decir, casi la mayoría de las mujeres registradas no se encuentra embarazada, solamente un 2%. Y así sucesivamente se van desglosando cada uno de los ¿cómo se llama? De los atributos contenidos en el documento. Por ejemplo, si es indígena o no. En este caso tenemos nada más dos valores, que es el 2 y el 99. Seguramente este dato de 95% corresponde a las personas que no pertenecen a una comunidad indígena, si son migrantes o no. Aquí, por ejemplo, también podemos ver cuáles son los municipios, en este caso las delegaciones de la Ciudad de México, donde hay mayor número de casos de infección por COVID-19, donde vemos que el 14% de estos registros se da en la delegación Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, etcétera, etcétera. De así va ordenado de mayor hasta menor, donde Coyoacán, Coajimalpa, Milpalta, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Y así cada uno, bueno, aquí tenemos ¿cómo se llama? Otra grafiquita en cuanto a la edad. En cuanto al sexo, 51% de personas es del sexo masculino, son hombres, 49% mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros podemos ver de entrada, pues, este, pues MongoDB nos da ya una herramienta de análisis, ¿no? Un análisis rápido. Obvio que si nosotros ya quisiéramos aplicar algunos métodos estadísticos, aplicar algoritmos, etcétera, etcétera, pues obvio que aquí ya MongoDB pues ya no nos da esas opciones y eso lo tendríamos que hacer a través de pues una aplicación desarrollada en algún lenguaje de programación. En este caso MongoDB pues lo podemos trabajar con cualquier framework de JavaScript, con cualquier framework de Python, de Java, ¿ok? No tiene ningún inconveniente en trabajar con ninguno de los lenguajes de programación de alto nivel. Como ustedes saben, en nuestro caso particular, estamos trabajando con Python y más adelante veremos una librería que nos permite precisamente el trabajo con Mongo. Muy bien, vamos a índices. Hasta el momento nada más tenemos un índice registrado que es el índice que por defecto agrega MongoDB en el registro de los documentos, ¿vale? En el caso ahora sí de las agregaciones, pues aquí nosotros llevamos a cabo diferentes pues, tareas, por ejemplo, de filtrado, ¿no? Ya no lo abordé aquí, regreso rápidamente. Aquí quería mostrarles, por ejemplo, que en el caso de esta gráfica, por ejemplo, si yo quiero filtrar rápidamente los datos que corresponden a mujer, ¿vale? Doy clic sobre el atributo y observen que aquí en la parte superior me agrega el filtro que por defecto se va a aplicar cuando yo doy clic sobre, en este caso, sobre el registro del sexo, en el caso de que yo solamente quiera ver los datos que corresponden a mujeres. Se genera aquí el filtro y lo único que yo tengo que hacer es analizar. Y una vez que termina el análisis me va a mostrar el número de registros o de documentos que corresponden a mujeres, acompañado de la información que corresponde a, a damas, ¿no? Entonces observen ahora sí, hace un momento nosotros, por ejemplo, en el campo de embarazo veíamos que aquí había un amplio porcentaje que decía no aplica, pero dado que ahora ya solamente estamos analizando los datos de mujeres, pues ahora ya no ya el valor no aplica, ya no aparece y solamente se muestra no y se ignora. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir navegando, ¿no? Filtrando nuestra información, por ejemplo. ah, Queremos ver que además de que sean mujeres, queremos ver cuántas personas, por ejemplo, están dentro de un rango de edad de 31 a 40. ¿Okay? Observen cómo doy clic y automáticamente aquí se incrementa el número de ternas que en este caso corresponden a los filtros que se van aplicando a los datos de esta colección. Además de que sea mujer, también queremos que nos muestre o que analice los datos que corresponden a las mujeres con un rango de edad de entre 31 y 40 años. Nuevamente damos ahí a analizar y ahora observen que ya el número de documentos retornados pues ya es menor, ya casi es 80,000. Entonces de esta manera nosotros vamos rápidamente
analizando los datos, ¿ok? De manera gráfica. Hasta el momento no hemos agregado de manera manual estos filtros, ni ni las funciones de las colecciones que nos permitirían, por ejemplo, determinar rangos, lo mismo que estamos haciendo, ¿ok? Bueno, pues vayamos pues entonces ahora sí a las agregaciones. Bueno, pues en aggregation, básicamente lo que nosotros realizamos ahí, pues es, digamos que la ejecución de algunas funciones de Mongo, pues para filtrar los documentos, en busca de criterios, establecer rangos, filtros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo se hace mediante, mediante algo que se llama stages o etapas. ¿Ok? Entonces, miren, de entrada acá nos dice, ¿no? Hay 720.056 documentos en la colección. Y luego te dice, ¿no? Que selecciones un operador y construyas expresiones usadas en las etapas de la línea de agregaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, mediante operadores y funciones, ¿okay? Ir definiendo los criterios mediante los cuales nuestra información, nuestros datos, perdón, o documentos en este caso, se van a ir filtrando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se hace esto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, nos planteamos la siguiente pregunta en base a lo que ya hemos podido ver que tiene nuestra colección. Por ejemplo, nosotros queremos saber cuántas mujeres están en los registros, cuántas mujeres hay registradas según lo que nosotros tenemos en la colección. Entonces, de primera entrada aquí nos muestra un previo de, digamos, de cómo se ven los datos de la colección. ¿Vale? Pero aquí abajito precisamente está el primer elemento que formaba parte de nuestro pipeline, de nuestra línea donde vamos a estar agregando nuestros criterios, ¿no? Aquí en esta parte nosotros vamos a seleccionar estas etapas, ¿no? Que básicamente son, digamos que las funciones que nosotros queremos aplicar. Entonces, uno de estas stages, el que vamos a usar, por ejemplo, para responder a esa pregunta que acabamos de hacer es de cuántas mujeres hay en estos casos registrados en la Ciudad de México. Eso lo vamos a hacer a través de el operador match, ¿vale? Match, es decir, que coincida con un criterio que a continuación yo voy a definir. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el match. Y a continuación lo que nosotros hacemos es indicar cómo se llama ese criterio que yo quiero buscar. Si ustedes se acuerdan acá en el esquema, por ejemplo, para saber si una de estas personas es hombre o mujer, pues tenemos que utilizar un atributo dentro del documento que se llama, ¿dónde está? Sexo. Aquí está. ¿Ok? Entonces, en base al sexo, yo sé si los registros que están aquí son hombres o son mujeres, ¿vale? Bueno, pues lo mismo indico acá, ¿no? Query. Y acuérdense que en este caso, sexo no es un atributo que esté directamente sobre mi cadena JSON, sino está dentro de un arreglo, ¿vale? Entonces tiene que ser primero referencia a fields, seguido de un punto y luego sexo, ¿no? Como aquí lo vimos cuando filtramos así de manera gráfica. Ok, bueno, pues lo mismo ponemos acá. Fields, fields, punto, sexo, ¿vale? Observen que mientras hago esto aquí no se muestra nada. Dos puntos, mujer. ¿Ok? Entonces,
Como ustedes podrán darse cuenta, aquí ya aparece digamos que un extracto, una muestra, ¿sale? De los resultados que arroja este stage que acabo de agregar. ¿Ok? Es evidente que pues no son 20 mujeres dentro de todo este documento, ¿no? Ha de haber mucho más. Sino que en lugar de ponerme aquí todos los documentos que coinciden con mi búsqueda, nada más me agrega ¿cómo se dice? Una muestra. Vamos a hacer otro, vamos a agregar otro stage, donde nosotros vamos a agregar una etiquetita. Más bien, vamos a agregar otro, ¿cómo se llama? Vamos a hacer otro stage, otro aggregation, ¿vale? De conteo, es decir, en base a estos criterios que yo puse aquí, ¿cuántos son? ¿Ok? Esta etiqueta que aparece acá, ¿vale? Me permite a mí agregar un mensajito para mostrar ese resultado precisamente. Vamos a poner aquí número de mujeres. ¿Ok? Déjenme ver. Ok. Vamos a ver qué es lo que hice mal. Vamos a ver entonces aquí el error que me dice aquí abajito. Dice el campo de conteo no puede contener un punto. Bueno, entonces quiere decir que no, no es correcto que yo agregue por ahí un punto dentro de la cadena. Y ahora sí vemos, ¿no? Dice, manda un mensajito que dice número de mujeres, ¿vale? Y a continuación aquí el número total de 371.193, ¿vale? Entonces este tipo de cuestiones tendría que coincidir con lo que yo puse directamente aquí en el filtro de mis esquemas y aquí quito esta parte, ¿vale? Y le digo analizar. Pues este mismo número es el que sale dentro de los aggregations, ¿no? Ahí está. 371.193 y 371.193. Perfectamente. Muy bien, no estamos obviamente obligados a agregar siempre los mismos aggregations. Dentro del sitio de Mongo, pues nosotros dependiendo de lo que queremos, digamos que conocer o extraer de nuestra base, pues vamos, vamos a, vamos agregando. Si nosotros entramos aquí a la página de MongoDB, ¿ok? Pues aquí como en todos los sitios de software, pues vienen algunos manuales de referencia para saber cómo utilizar la herramienta. Nosotros vamos a utilizar, o más bien para que nosotros tengamos una guía de qué cosas podemos hacer en el aggregation, pues vamos al manual de MongoDB. Estamos en la versión actual. Es muy importante que tengan en cuenta en qué versión estamos trabajando porque algunas funciones ya ¿cómo se llama? Eliminado en las versiones más recientes, etcétera, etcétera, van cambiando. Entonces es importante que aquí tengan en cuenta cuáles son las versiones de Mongo y cuál es el manual que ustedes van a consultar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos manual de referencia y luego tenemos aquí operadores. ¿Ok? Tenemos los operadores para las consultas, ¿no? Por ejemplo, tenemos comparadores de comparación. En lugar de que yo utilice tal cual los operadores relacionales, los lógicos, ¿qué otros? La agrupación, etcétera, etcétera, pues estos en MongoDB se muestran o se utilizan como los estamos viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, para indicar este, cuando el match, cuando el stage de match quiero que busque que un criterio sea igual a otro, bueno, pues se utiliza este operador.
Cuando queremos indicar que, que un valor sea mayor a un valor, pues aquí se pone GT. Si queremos el mayor igual es GTE, ¿sale? Si queremos buscar valores, digamos, ¿cómo se dice? Un listado de valores muy concreto, pues ahí ponemos in, como si fuera ¿cómo se llama? El, el in, precisamente en SQL. Si queremos que sea menor que un valor, menor o igual, etcétera, etcétera. Y aquí algunos operadores lógicos. Y, y en la parte de aquí abajito vienen precisamente los pipeline aggregation stages, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo del conteo, ¿no? Un aggregation, una función para el conteo, y acá te dice cuál es la sintaxis, cuál es el comportamiento en este caso, de esta función, y te da un ejemplo, ¿no? De cómo aplicar la función count o conteo. Por ejemplo, nosotros aquí ya pudimos filtrar cuáles, cuáles son digamos que las mujeres registradas dentro de esta base de datos. Ahora, aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora lo que nosotros queremos, además de saber si son mujeres, es que, por ejemplo, estas tengan una edad mayor o igual a los 40 años. ¿Ok? Bueno, pues entonces, además de verificar por el atributo sexo, también necesitamos verificar, por ejemplo, por edad, ¿no? Y sabemos que ese atributo se llama así, ¿no? Fields.edad. Pero, voy a poner aquí, siguiente atributo, fields.edad. Pero en lugar de poner un valor directo, es decir, no voy a poner aquí 40, porque si no, entonces lo que haría sería buscar mujeres de 40 años. Y yo no quiero mujeres de 40 años, sino más bien quiero mujeres que tengan una edad mayor o igual a 40 años. En ese caso, pues agrego, ¿vale? Un nuevo arreglo con los operadores y criterios, o más bien el operador y el valor en base al cual yo voy a filtrar esa información. Dijimos que quiero ver en el registro, en el conteo, mujeres que tengan una edad mayor o igual. Si ustedes se acuerdan de nuestro catálogo, vamos a buscar el operador. Aquí está, operadores. Y el operador que corresponde al mayor o igual es el GT, dice matches value that are greater than or equal to a specific value. ¿Vale? Los valores coincidentes son mayores o iguales al valor especificado. Bueno, pues es lo que nosotros queremos. Vamos greater than, equal, y a continuación del valor. En este caso 40. ¿Vale? Entonces ahora sí, con esto yo digo mujeres de 40 o más. Ya nos da más la etiqueta. Vamos a ver si me permite agregar el signo de más. No permite, pero no lo muestra, pero no me marca ningún error. ¿Okay? Como cuando puse un punto. Entonces ahora sí, yo estoy filtrando a las mujeres que tienen una edad mayor o igual a los 40 años. Y en este caso, pues son 193.617. Entonces, de esta manera nosotros vamos haciendo el filtrado de los documentos. Por ejemplo, en este caso mando precisamente un mensaje en pantalla que me muestra el resultado del stage donde yo estoy utilizando el operador match, la función match o coincidencia, para ir filtrando aquí los atributos de mi conjunto de
documentos. ¿Ok? De esta manera sencillita, nosotros vamos realizando estas operaciones que de la misma manera las podemos realizar directamente sobre nuestra consola de comandos, pero que aprovechando esta herramienta Compass, pues nosotros lo hacemos de manera, digamos que gráfica, pero sin dejar a un lado la parte digamos que de la lógica que sigue en este caso Mongo, que es sintaxis basada en JSON en BSON, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues esto es todo por esta, por este video. Nos vemos en el siguiente.